¿Te imaginas poder entrar en una hoja de Excel y pedirle cualquier cálculo, incluso gráfico, del mismo modo que se lo pides a ChatGPT? Pues esto ya es posible. Las primeras herramientas para procesar datos con inteligencia artificial ya están disponibles, y hoy voy a presentarte dos de ellas. La primera es más sencilla, pero muy funcional e ideal para obtener respuestas de datos. La segunda es más potente, de hecho va dirigida a profesionales, y te permite generar todo tipo de información visual de un modo sorprendente. Y para rematar el vídeo, ¿cómo van a defenderse de esta competencia desde Microsoft? ¿Y Google? ¿Qué mejoras va a experimentar Excel y Google Sheets? Te lo cuento todo ahora mismo. ¡Dentro vídeo! La primera herramienta de la que os voy a hablar se llama Rose. Rose es una herramienta de análisis de datos que se caracteriza por dos cosas. Una es que es una herramienta muy accesible. Y la segunda es por su vocación por integrarse con otras herramientas. Si nos vamos a su página web, pues podemos ver con todas las herramientas que se ha podido llegar a integrar. Y entre todas estas integraciones, una que han realizado recientemente es la integración con OpenAI, por lo que han incorporado la inteligencia artificial a esta herramienta. Y lo han hecho de dos maneras distintas. Por un lado, con una herramienta que es el analista de inteligencia artificial, que es en la que voy a incidir en este vídeo, que permite analizar en un solo clic una tabla y recoger o obtener insights rápidos y poder preguntar sobre los datos de esta tabla. Y por otro lado, han hecho una integración muy similar a la de una extensión para Google Docs and Sheets, de la que os hablé en un vídeo anterior, que permite utilizar fórmulas para procesar información, especialmente información textual, de un modo muy rápido. En esta no voy a incidir tanto en este vídeo porque es muy similar a lo que os expliqué en ese vídeo anterior que os dejo aquí arriba. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Si nosotros entramos en la interfaz, básicamente nos encontramos con esto, donde podemos ir creando diferentes hojas de cálculo, y para empezar, una manera muy sencilla de hacerlo es quizá utilizar alguna de las plantillas que nos proponen. Si entramos a Browse Template, podemos ver todas las plantillas que hay disponibles, y por ejemplo, podríamos utilizar una bastante genérica como es una herramienta para hacer un seguimiento de nuestro presupuesto personal. Si clicamos aquí dentro, le damos a utilizar template, le decimos dónde la queremos guardar y automáticamente se nos cargará esta plantilla. Como podéis ver, aquí tenemos una hoja de resumen, una hoja de gastos y una hoja de ingresos. Si nos vamos, por ejemplo, a la hoja de gastos y le decimos que queremos editarla, bueno, podemos editarla tranquilamente porque ya estamos en el modo edición, podemos ver que aquí arriba hay un botoncito donde pone analista de inteligencia artificial. Pues bien, con un solo clic, esta herramienta procesará toda la información de esta tabla y lo que primero que nos dará será como unos insights rápidos, aquí los podéis ver, con la información, a partir de la información que hay dentro. Por ejemplo, el valor total de los gastos, el valor medio de cada gasto, el valor máximo, el valor mínimo y la mediana, el valor mediano del gasto, de los gastos que hemos tenido. En este punto nosotros le podemos seguir preguntando cosas. Por ejemplo, le podríamos preguntar, dime los gastos totales para cada fecha. Y haciéndole una pregunta como esta, bueno, que de hecho esta ya nos lo había calculado como un deep dive, pero os voy a enseñar cómo si se lo preguntamos, pues también nos lo da, nos genera aquí una información donde le podemos dar a insertar tabla y simplemente clicando un botón, como podéis ver, lo que ha hecho es darnos los datos agrupados por cada una de las fechas. Y esto con solo preguntarle muy rápidamente a la inteligencia artificial. Esta es la primera herramienta que os quería mostrar. Es una herramienta sencillita. Es una herramienta que, por cierto, funciona con la API de OpenAI. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que para poder utilizarla tendréis que vincular la API de OpenAI. Ya sabéis cómo se hace desde el playground de OpenAI. Tenéis que ir a Personal, View API Case y en este punto crear una nueva API. Yo tengo aquí la de Rose para vincularla con esta herramienta. Nada más empezar a utilizarla os lo pedirá. Si no estáis familiarizados con el entorno del playground de OpenAI, pues os dejo este vídeo aquí arriba donde lo explico en detalle. Pero, como os digo, esta es una herramienta básica, es una primera aproximación a lo que se puede hacer con inteligencia artificial y hojas de cálculo. Si queréis una herramienta más potente que permita generar gráficos o hacer análisis más profundos, incluso más precisos y más fiable, atento a la segunda herramienta que te voy a explicar en este vídeo. Recuerda que si además de aprender a procesar datos con inteligencia artificial, quieres aprender cómo crear contenido,
puedes descargarte mi guía gratuita donde descubrirás cómo generar texto con ChatGPT e imágenes espectaculares con Stable Diffusion. Encontrarás el enlace en la descripción. La segunda herramienta de la que te quiero hablar en este vídeo se llama Accio. Accio es una herramienta que ya va dirigida a profesionales que analizan datos a diario. Y lo que permite hacer es una cosa muy similar a lo que permitía hacer Rose, interrogar los datos para obtener información, pero lo hace de un modo mucho más potente. Esta herramienta se puede probar gratuitamente y creo que es muy interesante hacerlo, aunque luego quizá no os planteéis utilizarla, porque en mi opinión sirve como adelanto de lo que podremos hacer cuando Microsoft y Google incorporen la inteligencia artificial en Google Sheets y Microsoft Excel. De hecho, quedaros hasta el final del vídeo porque de esto también os voy a hablar un poco. En este caso, si le damos a Try for Free y nos registramos, entramos en una interfaz de este tipo, con diferentes datasets de muestra, que si entramos en alguno de ellos, podemos ver cómo podemos interactuar con ellos con inteligencia artificial. El aspecto siempre será el mismo, de hecho el formato, si os animáis a probarlo con un dataset propio, siempre tiene que ser el mismo, básicamente columnas con un título en cada una, que pueda visualizarse de este modo, y una vez lo tenemos así, además de diferentes opciones que no involucran inteligencia artificial, tiene una muy interesante, que es la de chatear con los datos. Por ejemplo, en este caso, podríamos ver qué tipo de información hay. Y, por ejemplo, hay una información que es el tiempo de transacción. Si nosotros nos vamos a Chat Explorer y le preguntamos algo como esto, ¿cuál es la media del tiempo de una transacción? Vemos cómo la inteligencia artificial, le podemos hablar en castellano sin ningún problema, nos devuelve el dato, pues la media de tiempo de transacción es de 11,6 segundos. En este caso, nosotros podemos seguir observando estos datos y ver cómo se pueden relacionar. Por ejemplo, nosotros aquí le podríamos preguntar, vemos que hay dos tipos de día, weekday y weekend, le podríamos preguntar que nos hiciese un gráfico con el número total de transacciones para cada tipo de día. Nos vamos aquí y le preguntamos algo como esto. ¿Puedes hacerme un gráfico con el número total de transacciones según el tipo de día? Le pregunto algo así y automáticamente la inteligencia artificial procesará la información y me devolverá, en este caso, un gráfico. Pero podemos seguirle preguntando cualquier cosa que se nos ocurra. Vamos a los datos y, por ejemplo, podemos ir aquí y vemos que hay unos datos que son la edad del consumidor y cómo de vieja o de la antigüedad de la cuenta. Pues nosotros nos podemos ir al Chat Explorer y preguntarle algo como ¿existe algún tipo de relación entre la edad del consumidor y la antigüedad de la cuenta? Y automáticamente procesará ambas columnas y nos dice básicamente cuál es la correlación que hay entre ella. Aquí nos lo muestra en una tabla. Yo le podía preguntar a partir de los resultados de la tabla, ¿se puede decir que hay relación? Se lo preguntamos y lo que nos está diciendo pues es esto, la correlación entre la edad del consumidor y la antigüedad de la cuenta es de 0,02, lo que indica que no hay una relación fuerte entre estas dos variables. Como podéis ver, de un modo muy fácil podemos generar gráficos, obtener resultados o incluso relacionar diferentes datos dentro de una tabla para conseguir información precisa. Y esto es un poco el futuro de este tipo de herramientas. Y en la última parte del vídeo pues os voy a hablar un poco de esto, de Google, de Microsoft y también de otras herramientas similares que van a incorporar la inteligencia artificial en breve. Sí, tanto Google como Microsoft van a incorporar la inteligencia artificial en sus programas de análisis de datos como son Google Sheets y Excel. De las funciones que se incorporarán al nuevo Excel os hablé en su momento cuando presentaron el Copilot de Office 365. Y Microsoft promete no solo poder realizar análisis de la información de un modo similar a lo que puede hacer Accio, sino que además el Copilot podrá usar nuestros conjuntos de documentos que tengamos almacenados en la suite de Office para poder acceder a ellos y seleccionar la información más pertinente para realizar cada tarea. Y esto debería llegar muy pronto.
Por su parte, Google promete integrar funciones similares en Google Sheet. Y además ya han abierto la waitlist para poder probarlas. De momento, este acceso a través de Google Labs solo está disponible en Estados Unidos, pero indica la voluntad de Google de implementar estas funciones también a muy corto plazo. Pero no solo los dos gigantes mueven ficha. Aplicaciones como Airtable ya han abierto también su waitlist para que sus usuarios empiecen a experimentar con sus funciones de inteligencia artificial. Las dos herramientas que os he enseñado hoy son solo las dos primeras herramientas de este tipo que incorporan esa tecnología, pero esto avanzará muy rápido. Si quieres empezar a experimentar con la inteligencia artificial en Google Sheets, te recomiendo que veas el siguiente vídeo.